¿Cuál es la manera correcta de interpretar entonces Mateo 23 del 2 al 3? ¿Qué debemos hacer con la Torá? ¿La seguimos? ¿La obedecemos o la rechazamos? Y muchas personas quedan enamorados con los rituales del judaísmo. ¿Y saben una cosa? Han abandonado a Cristo y dicen, no, nosotros seguimos amando a Jesús, pero se enamoran de los ritos, se enamoran de las tradiciones sin verdaderamente entender que esto fue un sistema religioso que Jesús condenó eficaz, abiertamente y forzadamente. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Enfoque con Marcia Castillo. Quiero darte las gracias por estar conectada conmigo con este tremendo programa. Hay tantas personas que me escriben, que me hablan y me dicen, ese último enfoque estuvo buenísimo, pero siempre el de la semana que sigue está mejor. Amén. Bueno, hoy profundizaremos en un tema fascinante, el judaísmo, una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo. Adoran a un solo Dios. Durante la próxima hora o 40 minutos exploraremos su historia, creencias, sus creencias fundamentales, rituales, sus ramas y cómo el judaísmo continúa influyendo en la vida moderna. Esto es en preparación para conversaciones adicionales con otros maestros de la palabra de Dios sobre este tema tan importante que voy a estar trayendo próximamente. Para aquellos de nosotros quienes vivimos en los últimos tiempos es fundamental comprender y vivir en la verdad. Y el Señor ha puesto en mi corazón una gran necesidad de enseñar y aclarar este tema. Por lo tanto, el podcast de hoy servirá como base para comprender los episodios que siguen. Y quizás usted ya conozca algunas cosas sobre el judaísmo, como por ejemplo la historia de Moisés o la historia de Hanukkah, pero hoy profundizaremos un poco más. Al final de este episodio, usted podrá comprender claramente qué cosa es el judaísmo, por qué es importante y cómo influye en la cultura y la vida cotidiana, incluso de hoy en día. Y lo más importante de todo, cómo se sentía Jesús al respecto y cómo reaccionó él ante el judaísmo, porque ¿saben una cosa? Eso está claramente en las escrituras. Para nosotros es fundamental que comprendamos bien este tema. Así es que permítanme comenzar con una pregunta. ¿Sabían que el judaísmo ha influenciado en gran parte de la cultura occidental, desde el derecho hasta la ética y la literatura? Aunque nunca lo hayan estudiado a fondo, su impacto está en todas partes. Empecemos por el principio. Veamos los orígenes del judaísmo. El judaísmo se remonta a más de 3000 años al antiguo cercano oriente. Su historia comienza con Abraham, a menudo llamado el padre del pueblo judío y también el padre de la fe. Según la palabra de Dios, Dios hizo un pacto con Abraham, la promesa de que sus descendientes se convertirían en una gran nación. El nieto de Abraham, Jacob, quien posteriormente sería conocido como Israel, tuvo 12 hijos. Estos dichos hijos se convirtieron en las 12 tribus de Israel, formando el fundamento del pueblo judío. Uno de los eventos más famosos de la historia judía es el Éxodo, la salida de Egipto. La historia de los israelitas saliendo de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. En el monte Sinaí, Moisés recibe los 10 mandamientos, un conjunto de leyes y principios morales que siguen siendo fundamentales para la vida judía actual. Estos mandamientos abarcan desde cómo tratar a los demás hasta cómo honrar a Dios.
El judaísmo se desarrolló a través de siglos de desafíos y cambios. Tras el exilio babilónico, las comunidades judías se extendieron por Oriente Medio, Europa y final el mundo entero. A pesar de haber perdido su patria central, durante muchos siglos la cultura y las tradiciones judías sobrevivieron. Imagina vivir en el exilio, aferrándote a tus tradiciones. Ahora, quiero que mantengan esta palabra en primer plano en tu mente hoy. Esta palabra tradiciones es clave para esta enseñanza, porque Jesús reprendió a los fariseos por priorizar las tradiciones humanas como el lavamiento de manos sobre los mandamientos de Dios, mostrando cómo estas prácticas pueden hacer que la palabra de Dios se vuelva irrelevante. Como se afirma en la escritura de Marcos 7, del 7 al 9 y el verso 13. Y lee así: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y es obvio que Jesús tenía un gran problema con esto, porque al guardar las tradiciones que se van enseñando a través de las generaciones, tenemos como segundo lugar la palabra de Dios. Y eso, mis hijos, es un pecado. Y continúa en el verso 13 diciendo: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¡Wow! Eso es lo que mantuvo vivo al judaísmo. No necesariamente vivir y honrar a Dios y su palabra y vivir para Él, sino sus tradiciones humanas. Se aferraron a la tradición y esto se convirtió en una religión. Y demás está decir que Dios no quiere religión, quiere comunión y quiere relación. Quiere una cultura, un estilo de vida a lo largo de la historia. Durante miles de años, las tradiciones y prácticas religiosas del judaísmo han estado en conflicto con la voluntad y las prácticas reveladas de Dios, o mejor dicho, con sus mandamientos. Estas prácticas y tradiciones religiosas llegaron a ser más importantes que las leyes de Dios. ¿Sabías esto? Por eso Jesús siempre estuvo involucrado en enfrentamientos públicos con el sistema religioso de la época. Era un sistema religioso el cual él condenó públicamente. ¿Cuál era ese sistema? Los fariseos. Mira lo que dice la escritura en Colosenses 2:8. Dice: mirad que nadie, eso implica aún familiares y gentes que puedan tener un estatus importante en nuestra vida. Nadie puede estar por encima de Dios. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Dios mío, más claro ni el agua. Y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esta es una advertencia para nosotros. ¿Por qué es una advertencia? Porque lo que le sucedió a estas personas le puede pasar a cualquiera. Si no somos celosos con la palabra de Dios, podemos caer en esa trampa nosotros también. Podemos terminar practicando un cristianismo pagano, creyendo que estamos en una posición correcta con Dios. No debemos, y enfatizo, no debemos mentirnos a nosotros mismos, porque nuestra salvación y bienestar eterno está en juego. La verdad manda hoy en día.
debes comprender esto. Para entender realmente lo que está pasando con el judaísmo, necesitamos considerar seriamente las palabras de Jesús. Mateo 23, del 2 al 3 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ahora, quiero hacer una breve pausa aquí y explicar, porque muchos no entendemos qué significa esto. La cátedra de Moisés era el asiento principal en la sinagoga. Era un lugar de gran honra y era donde se sentaba el rabino a enseñar. No cualquiera se podía sentar en ese asiento. Ese asiento se conoce en el judaísmo como la cátedra de Moisés. Y él dice que en ese asiento se sientan los escribas y los fariseos. Y sigue diciendo, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. A primera vista, parece existir un mandamiento en el Nuevo Testamento que ordena obedecer las enseñanzas de los fariseos, modificado con una advertencia para evitar la hipocresía. Abiertamente, en su cara les dijo, ustedes son unos hipócritas, porque enseñan una cosa, pero hacen otra. ¿Por qué? Porque aunque leían la Torá, lo que seguían en realidad eran las tradiciones de los hombres y la Torá quedaba en segundo plano. Dicho mandamiento proveniente de los labios de Jesús parece respaldar la idea de que se debe obedecer a los rabinos actuales, quienes son una extensión de los antiguos fariseos bajo un nombre diferente, y que quede bien claro esto. ¿Cuál es la manera correcta de interpretar entonces Mateo 23 del 2 al 3? ¿Qué debemos hacer con la Torá? ¿La seguimos? ¿La obedecemos o la rechazamos? Y muchas personas quedan enamorados con los rituales del judaísmo. ¿Y saben una cosa? Han abandonado a Cristo. Y dicen, no, 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 nosotros seguimos amando a Jesús, pero se enamoran de los ritos, se enamoran de las tradiciones sin verdaderamente entender que esto fue un sistema religioso que Jesús condenó eficaz, abiertamente y forzadamente. En cada oportunidad que él tuvo, él condenó ese sistema religioso. Y duele ver cómo las personas son confundidas porque se enamoran de las tradiciones y de los ritos. Cuando Jerusalén fue destruida en el 70 después de Cristo, el servicio del templo, que había definido al judaísmo durante más de 1000 años, se suspendió abruptamente. Cientos de miles de judíos fueron masacrados sin piedad por los romanos. El sacerdocio fue desmantelado y los fariseos aprovecharon la oportunidad y con el permiso de Roma comenzaron a llenar el vacío espiritual dejado por los sacerdotes sadoquitas, el cual merece traer a colación que eran hombres leales, amantes de Dios y de la Torá. Tanto así que cuando vamos al libro de Apocalipsis, ese sacerdocio vuelve a ser reinstalado durante el milenio. Van a servir a Cristo porque fueron hallados honorables delante del Señor. Pero al ser destruido el templo, entonces el sacerdocio fue desmantelado y a partir del caos nacional resultante, los fariseos, que hasta entonces habían sido un grupo religioso relativamente pequeño, redefinieron las prácticas del judaísmo y desarrollaron un nuevo sistema religioso. A través de las sinagogas de la diáspora se impusieron nuevas prácticas, normas, regulaciones y códigos de conducta a los seguidores de los fariseos. Y estos finalmente se codificaron en los escritos del Talmud. Si hoy tuviésemos tiempo, hablaríamos profundamente del Talmud y todo lo que ahí hay que va en contra del corazón de Dios.
Los líderes fariseos llamados rabinos, que significa los grandes, se arrogaron la autoridad divina para establecer estas nuevas innovaciones. Y con el crecimiento del fariseísmo, los judíos que se adhirieron a las escrituras y se negaron a aceptar tanto la autoridad como las innovaciones de los rabinos, pasaron a ser conocidos como caraítas o escrituralistas, que en hebreo significa escriturista. Antes de que el término caraíta surgiera en el fariseísmo, era desconocido e innecesario. Los principios del caraísmo histórico citan los mismos pasajes de los profetas que Jesús citó cuando él mismo desafió la autoridad de los fariseos. Si consideramos todo esto con detenimiento, podríamos decir que Jesús posee todas las características de un judío caraíta. ¿Por qué? Porque ellos llevaban una estricta observancia de la Torá, los cuales son los primeros 5 libros de la Biblia, la ley, sin todas las prácticas, normas, regulaciones ni códigos de conductas artificiales. Qué interesante. Mateo 15, versos 2 y 3 dice, estos los fariseos confrontando a Jesús. Ya debían haber entendido que Jesús iba a arremeter contra ellos con la palabra de Dios. Y ellos le dicen a Jesús un buen día, oye, ¿por qué tus discípulos quebrantan? Noten esto, la tradición de los ancianos. Ay, Dios mío. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y me parece estar mirando a Jesús. Los miró, respiró profundo y les dijo, ¿y por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¡Pip! Ni una palabra les salió de la boca. Cabe señalar que los discípulos de Jesús no fueron acusados de violar la Torá. Aquí hay dos cosas diferentes, mis hijos, que nunca no sé por qué no se enseñan estas cosas ni se sacan a la luz, porque es una diferencia tan grande. Ellos no fueron acusados de violar la Torá, sino la tradición de los ancianos. Y Jesús le dice, ¿sabes una cosa, hijito? En realidad son las tradiciones de los ancianos las que transgreden el mandamiento de Dios. Ahora entiendo que alguien que no esté familiarizado con el fariseísmo puede confundir la tradición de los ancianos con la Torá. En realidad, si no tenemos esta información, no significa nada. Sin embargo, la diferencia es enorme, es abismal. ¿Qué es el fariseísmo? Número 1, ellos dicen que tienen 2 Torá. El primer y más fundamental de los principios. Cuando Moisés asciende al monte Sinaí recibe 2 Torás, una oral y otra escrita. La doctrina fundamental del fariseísmo es la creencia en la Torá oral. Según el Midrash, esta fue entregada oralmente para protegerla de las manos de los gentiles. Ahora, quiero decirte algo. Imagínate aprenderte de memoria los primeros 5 libros de la ley, de la Torá, de memoria, y comenzar a recitársela a tus hijos, para que entonces tus hijos se la aprendan de memoria y se la digan a sus hijos y así pasar la tradición de generación en generación. Sabemos, porque sabemos que el ser humano se le olvidan las cosas, cometen errores. Así que cuando llega a la tercera generación, para no decir desde la primera generación, cambiaron palabras, se comieron oraciones completas, tal vez hasta capítulos completos. Hello. O sea que había un tremendo peligro en esto. Eventualmente la Torá fue escrita y esto es lo que se conoce como la Mishnah. Y es una compilación de doctrinas y prácticas fariseicas discutidas en las academias rabínicas. Otra cosa en la que creen ellos, en la autoridad de los rabinos. Creen que los rabinos tienen autoridad absoluta para interpretar las escrituras y que lo que dicen en materia religiosa es vinculante, incluso si se sabe que es falso.
Si yo siendo un rabino digo que el verde es azul, aunque se entiende y se sabe que es falso, es ley. El verde es azul. ¿Se imaginan? Uf. Esto se expresa mejor en la doctrina rabínica que establece que si los rabinos dicen que la derecha es izquierda o que la izquierda es derecha, hay que obedecer y punto. Esto es una interpretación irracional. Y en Deuteronomio 31 aprendemos que la Torá fue escrita de tal manera que los israelitas la entendían perfectamente con solo escucharla. Los rabinos interpretan las escrituras mediante lo que se conoce como la interpretación midrashica, que consiste en sacar palabras de contexto, fuera de contexto, y asignarles un significado específico. Esto es peligroso, peligroso. ¿Y qué ha pasado? Que el mundo judío se ha apartado del camino del Señor. También están las tradiciones humanas. Santificación de las tradiciones o las costumbres populares. Por ejemplo, los rabinos creen que si algo se realiza por toda la comunidad durante un largo periodo de tiempo, esa costumbre se vuelve obligatoria para todos. Hello. La regla dice, la costumbre de Israel es la Torá. En otras palabras, si por 3 años no sé, la comunidad decide tomarse un vaso de agua antes de recitar una de las oraciones de ellos, esto se vuelve una ley sagrada, santificada y se vuelve parte de la Torá. Entonces, entiendan que cada comunidad judía tiene diferentes leyes porque están a expensas de lo que dice el rabino. Esto es lo que yo llamo, o como se llama en mi tierra, un arroz con mango. ¿Se imaginan? Nadie quiere comer arroz con mango. Esto es lo que está pasando. Un ejemplo clásico de esto es el uso de la kipá o del gorro que se pone sobre la cabeza los hombres. La ley rabínica dicta que no se puede caminar 4 codos, aproximadamente 6 pies, ni rezar o orar, ellos dicen rezar, sin cubrirse la cabeza. Costumbres elevadas a estatus sagrados como estas violan directamente la Torá. ¿Qué dice Deuteronomio 4:2? No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. ¿Y qué tal lo que dice Proverbios 36? No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No sé ustedes, pero a mí eso me da temor. Temor de Dios, temor de desobedecerlo y de deshonrar lo que Él dejó escrito. ¿Quién soy yo para cambiar nada de lo que Dios en su infinita sabiduría estipuló? La práctica de convertir las costumbres en ley, sin importar cuán antigua sea la costumbre, lo cual es equivalente a la tradición, es una violación de la Torá y convierte a quienes lo hacen en mentirosos. Eso dice la palabra de Dios. Marcos 7:13 dice, invalidando la palabra de Dios con la tradición que habéis transmitido. ¿Por qué? Porque la transmiten de generación en generación y hacéis muchas cosas semejantes. Y Jesús peleaba en contra de esto, diciéndoles, sean prácticos, la Torá es práctica, es sencilla, no la compliquen, sigan la ley de Dios, porque de otra manera se vuelve insoportable. Mateo 15:6 dice, entonces no necesita honrar a su padre ni a su madre, así por vuestra tradición habéis invalidado el mandamiento de Dios. Entonces, ¿qué creen los judíos? En esencia, el judaísmo es monoteísta, lo que significa que creen en un solo Dios, justo, compasivo y eterno. Dios hizo un pacto con el pueblo judío pidiéndole que viviera vidas éticas y guiadas por leyes llamadas misvots. La Torá, que comprende los primeros 5 libros de la Biblia, no es solo un texto sagrado, sino una guía para la vida diaria. Es simple, es sencilla. Estos misvots incluyen normas sobre moralidad,
justicia social y rituales religiosos. No hay necesidad de añadir nada. La comunidad y la familia para ellos son esenciales en el judaísmo y gran parte de su vida gira en torno a rituales y celebraciones compartidas, ya sea una festividad, un servicio de oración o un hito en la vida. Por ejemplo, prácticas diarias. Muchos de ellos rezan 3 veces al día. ¿Por qué rezan y no oran? Orar es hablar con Dios. Rezar es repetir, es una letanía. No la expresan, no hay comunión. Dios no puede saber lo que yo quiero expresar porque estoy repitiendo algo que no necesariamente expresa el sentir o la necesidad en mi corazón. Entonces muchos de ellos rezan 3 veces al día, recitando oraciones como el Shema y la Amidá. La asistencia a la sinagoga es común, especialmente en Shabbat o el día de reposo. También observan un día de descanso semanal, desde el viernes en la noche hasta el sábado en la noche. El Shabbat es un tiempo para la familia y la reflexión y también de celebración. Tienen eventos del ciclo de vida, por ejemplo. Se celebran hitos como el Bar o Bat Mitzvah, que marcan la entrada de un niño o la niña a la responsabilidad religiosa adulta. El matrimonio, los nacimientos y los rituales de duelo también son parte importante de la vida judía. Hay días festivos importantes como son la Pascua o el Pesaj, celebra el éxodo de Egipto y las familias se reúnen para una cena del Seder con alimentos simbólicos como el matzá, hierbas amargas y un hueso asado. Celebran también Rosh Hashanah, que es Año Nuevo, y Yom Kippur, que es el día de la expiación, centrados en la reflexión, el arrepentimiento y el perdón. También conmemoran Hanukkah, que es la rededicación del Templo de Jerusalén y el milagro del aceite. Las familias encienden la menorá durante 8 noches seguidas. Celebran Sukkot, la fiesta de la cosecha, que se celebra con la construcción de refugios temporales al aire libre llamados sucas. ¿Cuáles son las ramas del judaísmo? No es uniforme. Con el tiempo se han desarrollado diferentes ramas, cada una con su propio enfoque de la tradición y la vida moderna. Por ejemplo, está el judaísmo ortodoxo, que mantiene una estricta observancia de las leyes y rituales tradicionales, ping, 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 esta palabra de nuevo. Está el judaísmo conservador, que equilibra las prácticas tradicionales con la vida moderna, adaptando algunas reglas, pero manteniendo las creencias fundamentales. Después tienen el judaísmo reformista, el cual enfatiza la ética y la elección personal con rituales más flexibles. El judaísmo reconstruccionista ve al judaísmo como una civilización en evolución, centrándose en la comunidad y la cultura tanto como en la religión. Por ejemplo, el Shabbat en un hogar ortodoxo puede implicar reglas estrictas sobre el trabajo y los dispositivos electrónicos, mientras que una familia reformista puede centrarse en el tiempo en familia y la reflexión sin restricciones estrictas. Estas diferencias muestran cómo el judaísmo se adapta a la vida moderna, conservando identidades y tradiciones. El judaísmo en el mundo moderno es tanto una religión como una cultura. Y existen comunidades judías en todo el mundo, desde Israel hasta Estados Unidos, Europa y más allá. El hebreo y el yidis preservan el patrimonio cultural, la gastronomía, la música, la literatura y festividades judías. Este pueblo no podemos negar que ha enfrentado desafíos como la persecución y el antisemitismo, pero sus tradiciones persisten. El judaísmo moderno equilibra la preservación de las enseñanzas antiguas con la integración al mundo contemporáneo. El énfasis es la ética, la comunidad y el aprendizaje continuo. Es una fe que prioriza las tradiciones sobre la palabra de Dios, ocupando un lugar secundario en la vida del creyente. Pero quiero
compartir brevemente algo que el Señor trajo a mi corazón. Así como el sacerdocio de Sadoc es reinstituido en el libro de Apocalipsis, también vemos que está presente los 144,000, 12,000 de cada tribu. Ellos son los que van a evangelizar en el tiempo de el fin, durante la tribulación, y podemos deducir que son estas personas, este remanente que el Señor se ha guardado, que son judíos observantes y amantes de la Torá, no de tradiciones, sino que tienen un evangelio puro, que son judíos, digamos, caraítas, los cuales se han mantenido en la palabra de Dios, no han violado las leyes ni los mandamientos, y vemos que en ese libro de Apocalipsis este remanente sale al frente de la batalla evangelizando. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Quería compartir eso con ustedes y le doy gracias al Espíritu Santo por traerme esto a mi corazón en esta mañana. Pero para concluir, hemos explorado la historia del judaísmo, sus creencias fundamentales, rituales, sus ramas y la vida moderna. Desde las historias de Abraham y Moisés hasta las cenas de Shabbat, el Bar Mitzvah y la cultura judía global. El judaísmo enfatiza comunidad, la ética, pero sobre todo sus tradiciones. Y te pregunto, ¿cómo te identificas con todo esto? ¿Quieres tú permitir que las tradiciones e interpretaciones humanas te alejen del corazón y la verdad de Dios? ¿O prefieres abrir tu Biblia y orar? Señor, enséñame, guíame, háblame, porque quiero ser como Jesús, un seguidor y un hacedor de tu palabra, la cual es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Gracias por estar conmigo. Gracias por compartir, por suscribirte. Gracias por orar por nosotros, por la comunidad de Enfoque. Espero que este episodio haya sido de ayuda para comprender mejor el judaísmo y quizás incluso comprender mejor la postura de Jesús respecto al sistema religioso que él sabía que alejaría a la gente de la palabra y del corazón de Dios. Así es que hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga. Chao.